Y continuamos con la segunda conferencia magistral programada para esta mañana, ¿no? A cargo de Francisco Sagasti, investigador principal emérito en el Foro Nacional Internacional. El profesor Sagasti tratará el tema el desafío de la empleabilidad de los egresados universitarios y la vinculación universidad-empresa. Invitamos al profesor Sagasti. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer esta invitación de Alcube, de esta quinta conferencia internacional. Creo que ya he estado en algunas de ellas anteriormente. Ha sido sumamente interesante y también ha sido muy aleccionador escuchar la presentación del profesor Ignacio Fernández de Lucio, y prácticamente pareciera que nos hemos puesto de acuerdo, porque lo que ustedes verán que voy a continuar expandiendo quizá y profundizando algunas de las ideas que él nos ha planteado anteriormente. Y con miras a ser innovador y hacer algo diferente, he decidido no traer una presentación en PowerPoint. Yo creo que ya estamos un poco cansados de ver todo eso en detalle. La invitación que recibí me dio una oportunidad para revisar algo que hice hace algún tiempo, y mirando algunos de los trabajos y publicaciones anteriores que he hecho, encontré que en 1972, en una conferencia organizada por la Corporación de Promoción Universitaria, la CPU en Santiago de Chile, se tocó el tema del papel de la universidad en el desarrollo científico y tecnológico de América Latina. Hace 45 años por lo menos que veníamos pensando estos temas y todavía le seguimos dando vuelta a este asunto. La segunda cosa que hice a la hora de preparar esta presentación es revisar algunos conceptos que vengo trabajando también como parte de otra investigación que estoy haciendo desde hace algunos años sobre el cambio de época que se nos viene en la actualidad. Y entre los temas que revisé, debido al título que me dieron para esta charla, es el tema de empleabilidad, el tema de formación profesional y el tema de vinculación universidad-empresa. Y creo que voy a continuar profundizando algunas de las ideas del profesor Fernández en el sentido de dar un punto de vista ligeramente distinto al prevaleciente entre muchas personas que están abogando por una vinculación mucho más estrecha entre la universidad y el sector productivo. Hablaré de dos cosas. En primer lugar, la formación universitaria para el empleo, y en segundo lugar, sobre este tema de la relación entre universidades y empresas. Esto se basa también, y acá hago un poquito de propaganda, en algunas de las cosas que he venido trabajando. En unos días más, o unas semanas más, saldrá a la luz mi libro Un desafío persistente, Políticas de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Perú del siglo XXI, publicado por la Universidad Católica y por el Fondo de Cultura Económica, en la cual examino lo que hemos tratado de hacer durante los últimos 15 años, qué es lo que se hizo mal, qué es lo que se hizo bien y qué es lo que podemos aprender de ello. En primer lugar, como ya han escuchado a lo largo de todo este evento, de toda esta conferencia internacional, el cambio tecnológico ha alterado radicalmente el contenido de las actividades económicas, tanto de producción como de servicios, y entre ellas la convergencia de diferentes tipos de tecnología es, a mi juicio, lo más importante y lo que más está cambiando. Antes trabajamos en tecnologías mecánicas, a veces trabajamos en tecnologías químicas, cada una por su cuenta. Cuando yo me formé en la universidad hace más de 50 años, hace más de medio siglo, esa era la tendencia. Sin embargo, ahora es absolutamente imposible considerar los avances tecnológicos de manera aislada, y uno tiene que estar saltando de un campo para otro continuamente. Todos hemos visto estos mapas de convergencia tecnológica que continuamente hacen surgir nuevos campos de innovación, nuevos campos de investigación, que son el resultado de la unión de biotecnología con tecnologías de información, tecnologías cognitivas, tecnologías electrónicas, etcétera, etcétera. Y esto, además de producir cambio tecnológico, también está produciendo cambios sustantivos en nuestra manera de vivir, nuestra manera de convivir, de relacionarnos los unos con los otros.
Una de las cosas que ya es sentido común y aparece regularmente en la prensa durante los últimos años es que la capacidad productiva que tenemos en la actualidad, la capacidad de producir bienes y servicios, de producir riqueza a nivel agregado de todo el mundo, es más que suficiente para dotar de un nivel de vida razonable y adecuado a toda la humanidad. Los estimados dicen que si se distribuyera de manera equitativa sería posible eliminar absolutamente la pobreza a nivel global y podemos garantizar esta calidad de vida para todos. Sin embargo, la segunda cosa que se dice inmediatamente después es que toda esta producción, toda esta capacidad que tenemos se puede realizar sin utilizar toda la fuerza de trabajo disponible a nivel mundial. Esto quiere decir que un número cada vez más reducido de personas son capaces de producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades de todos los habitantes de este planeta. ¿Pero qué significa esto? Hasta el momento, el principal mecanismo que tenemos para acceder a ese producto global agregado y poder extraer de ese producto la parte que necesitamos para nuestra vida, para nuestras necesidades, es un invento relativamente reciente en la historia de la humanidad. Y este invento se llama puesto de trabajo. ¿Cómo accedemos? Trabajando, recibiendo una remuneración y a partir de esa remuneración compramos, tenemos acceso a los bienes y servicios que necesitamos, no solamente para sobrevivir, sino también para prosperar, para realmente desarrollarnos plenamente como seres humanos. Pero ¿qué sucede y qué está sucediendo ya en la actualidad cuando en estas actividades productivas, debido a esos avances tecnológicos que hemos mencionado, no se va a generar a nivel mundial el suficiente número de puestos de trabajo, entre comillas, nuevamente, para que todos a través de ese mecanismo tengan acceso a los bienes y servicios que requieren para su pleno desarrollo? Y eso es lo que está empezando a pasar y se ha llamado a esto el desempleo tecnológico. Hemos visto en los últimos años discusiones sobre lo que sucedió en la primera revolución industrial, cómo esto desplazó trabajadores, cómo a su vez esto generó puestos de trabajo distintos, pero por supuesto aquellos que se quedaron sin puestos de trabajo durante su vida, nos olvidamos de ellos porque los puestos de trabajo nuevos que se generaban requerirían otro conjunto de habilidades, otro conjunto de experiencia, etc. Y esto ha venido sucediendo de manera continua. Sin embargo, algo que mencionó el profesor Fernández, es que la escala, la amplitud y el impacto de la revolución tecnológica actual no tiene precedente. Sobre todo porque no solamente estamos desplazando lo que es el trabajo manual, sino también el trabajo intelectual con la inteligencia artificial y todos estos algoritmos que conocemos todos aquellos que tenemos un aparatito como este en la mano y de la cual dependemos desde la mejor manera de llegar aquí, desde donde vivo en La Molina, utilizando Waze, hasta para acordarnos de los cumpleaños de nuestros parientes o amigos lejanos. En fin, lo que está claro es que la institución de puesto de trabajo o empleo estable, que dicho sea de paso, como mencioné anteriormente, tiene menos de 150 años. Surgió a fines del siglo XIX como impacto de la revolución industrial. Vamos a tener que diseñar nuevos mecanismos para acceder a aquella parte del producto agregado de una sociedad, de una economía, que necesitamos para sobrevivir. Ahora bien, ¿qué significa todo este proceso de cambio para la formación profesional y para las universidades? Si ya no va a haber tantos puestos de trabajo, en primer lugar, si en segundo lugar vamos a tener cambio tecnológico acelerado de manera continua, ¿tiene sentido que la universidad forme profesionales pensando en qué se van a emplear?
Una vez hice una pregunta a un auditorio como este, un poco más pequeño: ¿cuántos de las personas que estaban allí estaban trabajando activamente o habían trabajado activamente utilizando los conocimientos que adquirieron en la universidad? Menos de una cuarta parte. La mayoría de nosotros adquirió conocimientos que o ahora están obsoletos o simplemente no existe, pues, el conocimiento que utilizamos ahora no existía en esa ocasión, o hemos tenido que aprenderlos en el trabajo. Entonces, cuando yo me preocupo, me preocupa mucho cuando veo, aquellos estudios que dicen dentro de 20 años, 15 años vamos a necesitar tantos trabajadores exactamente de este tipo y tenemos que adecuar la formación universitaria para producir y aumentar la empleabilidad. Yo creo que con la velocidad del cambio tecnológico y con las perspectivas que tenemos en el futuro, en los próximos 15 a 20 años sobre todo, ¿qué es el horizonte por el cual tiene que planificar una universidad? Una universidad no se cambia en 4 o 5 años, tiene que pensar en 15, 20 años. Y dicho sea de paso, cualquier cambio institucional significativo tiene que tener ese plazo, ¿no? En fin, no tiene mucho sentido, me parece, preocuparse demasiado por formar profesionales para su empleabilidad. Y como les decía, también el concepto de empleo mismo está cambiando. Esta institución del puesto de trabajo con beneficios sociales, estable, con seguro de salud, con vacaciones, con cierta continuidad, ya prácticamente está desapareciendo de la escena. En base a varias decenas y hasta cientos, hoy día en la mañana revisaba cuántos artículos sobre este tema tengo en el archivo correspondiente al futuro del empleo, 130 artículos académicos, algunas cosas. Revisándolos muy rápidamente, la conclusión que llego, que es dentro de 20 o 30 años, solo el 30% de la población en edad de trabajar, de la población económicamente activa, a nivel global, mundial agregado, tanto en países ricos como en países pobres, solo un 30% tendrá lo que llamamos puesto de trabajo estable. ¿Dónde van a trabajar? Gobierno, en el Estado. Van a trabajar en las grandes corporaciones que prestan las plataformas y los servicios para que otras personas trabajen por su cuenta. Y el resto trabajará a tiempo parcial, en 2 o 3 lugares de manera simultánea, en forma intermitente, cambiará de puesto con frecuencia o, en la mayoría de los casos, generará su propio puesto de trabajo. Como ejemplo, solo uno de los cientos de artículos que tengo, acabo de recibir hace unos días el informe más reciente de la compañía MBO sobre el futuro de los trabajadores independientes en Estados Unidos en el 2027. Conclusión: en 2027 más de la mitad de la fuerza laboral en los Estados Unidos será independiente o habrá sido independiente recientemente. Más de la mitad. La mayoría de estos van a entrar y salir, van a utilizar plataformas tecnológicas que les permiten trabajar de manera independiente. Otra cosa que me sorprendió, el nivel de satisfacción de los trabajadores independientes es muchísimo mayor que el de los trabajadores dependientes. 75% están satisfechos con su trabajo en comparación por alrededor del 50% en un puesto de trabajo estable. Y este es uno de decenas de artículos que muestran que en Estados Unidos, que en Inglaterra. O sea que, en cierta manera, para llamarlo de una palabra que casi nunca uso porque me parece que esconde más de lo que realmente revela, en los países ricos, en los próximos 50 años, alrededor de la mitad o 70% de la fuerza de trabajo será informal. Algo que ya somos nosotros. Acá en el Perú tenemos 70%, o sea que los países ricos nos van a alcanzar en términos de informalidad a lo que tenemos ahora. Dejo eso como nota a pie de página porque eso consiste en una fuente potencial de ventaja que simplemente por denigrar, y por eso no me gusta usar la palabra informal, yo prefiero usar ilegal para
indicar a aquellos que no cumplen con sus obligaciones y prefiero utilizar puestos de trabajo autogenerados para aquellos que por alguna u otra razón se ven casi en la obligación de, como decimos en el Perú, generarse su propia chamba, ¿no? Esa es la situación. Entonces, estamos en una situación claramente diferente. Estos personas que se generan su propio puesto de trabajo, que trabajan intermitentemente, han utilizado una serie de estratagemas. Y uso la palabra estratagemas para no usar la palabra innovación, porque en realidad son innovaciones institucionales a través de las cuales personas se asocian, cambian de trabajo, inventan algún producto, inventan algún tipo de servicio, la gran mayoría de ellos de muy baja productividad, con muy bajos ingresos, que muchas veces rayan en la autoexplotación también, seamos claros. No todo es hermoso, pero démosle vuelta a ese asunto y veamos cómo podríamos utilizarlo. ¿Qué significa entonces este nuevo mundo del trabajo al cual estamos ingresando, queramos o no queramos? Todos vamos a tener, o la gran mayoría de personas que están en la universidad en la actualidad, van a tener que, los estudiantes me refiero, no ya los profesores, sí, la mayoría tienen estabilidad laboral, sobre todo en una universidad como la Universidad Católica donde estamos, que dicho sea de paso, quisiera felicitar a las autoridades. Hemos visto recientemente cómo ha obtenido el primer lugar entre las universidades del Perú en todos los esquemas, ¿no? Pero en fin, aparte de los profesores universitarios, la gran mayoría va a tener que empezar a trabajar en actividades totalmente distintas a las que estudiaron. ¿Qué le corresponde entonces hacer a la universidad? Si esto va a ser la realidad del futuro, yo creo que, como decía el profesor Fernández, vamos a tener que cambiar en las universidades la manera de enseñar, el contenido de los programas, la forma en la cual se utiliza y genera conocimiento en la universidad. Primero, va a haber que enseñarle a los alumnos a aprender de manera continua. No solamente transmitir conocimiento, sino darles todas las herramientas necesarias para que una vez que salgan de la universidad puedan aprender por su cuenta o quizá con apoyo intermitente de la universidad. Segundo lugar, en vez de hacer una carrera que dure 4 o 5 años, lo que habría que hacer son carreras que duren 20. ¿Qué quiero decir con esto? Que la universidad, el alumno que ingresa, se compromete cada 3 años o cada 4 años a hacer una actualización de un mes, de 3 semanas, de cursos en las tardes, pero el compromiso de enseñanza de la universidad no debe terminar cuando se le entrega el cartón y cuando sale, sino debe continuar, y la universidad al momento de admitir a un estudiante tiene que firmar o digamos comprometerse no solamente a darle el conjunto de conocimientos que necesita durante esos 4 años para un posible empleo el año siguiente o el día siguiente, sino a lo largo de toda su vida profesional. Además de eso, tiene que darle habilidades para poder desplazarse de una profesión a otra. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en la práctica, que si estoy enseñando ingeniería mecánica o estoy enseñando ingeniería química a un estudiante, por favor, también tengo que meter un curso sobre biotecnología, tengo que meter un curso sobre biología básica, tengo que meter cursos sobre tecnologías de la información, que le den las nociones para poder desplazarse lateralmente hacia otro carril de desarrollo personal y desarrollo profesional. Esto cambia, para empezar, la malla del curricular de una universidad, y luego, además de eso, va a tener que poder proveer a sus egresados de servicios de información sobre estos cambios que se van viniendo y irlos alertando. O sea, no pensar, así como en el futuro todos los trabajadores, todos los profesionales vamos a tener que aprender continuamente, la universidad tendría que adquirir un compromiso de acompañarnos continuamente a lo largo de toda nuestra vida profesional y no lavarse las manos una vez que entrega el cartón. Esto es una manera totalmente diferente de pensar la universidad. Además de eso, como muchísimos de los egresados terminarán en algún momento de su vida
creando sus propios puestos de trabajo, o por decirlo así, sus propias empresas. También es importante impartir conocimientos de gestión administrativa, gestión financiera, logística, de recursos humanos. Debería haber un curso o dos a lo largo, o una secuencia de cursos que permita a los estudiantes adquirir el conjunto de destrezas y conocimientos. Por ejemplo, en este informe que les he mencionado, cuando hablaba de trabajadores independientes, ¿saben ustedes cuál es la habilidad más importante que ellos consideran los trabajadores del futuro en este mundo independiente van a tener? Bueno, en realidad eran dos habilidades. La primera, colaborar y trabajar en equipo, de manera voluntaria. No es que uno tiene un jefe y luego tiene subordinados y compañeros, no. Es que uno tiene que tener la habilidad para poder entrar y conformar equipos temporales de trabajo de una manera independiente, de una manera, digamos decirlo así, razonable. Y la otra habilidad que están planteando es la capacidad de gerenciar proyectos. ¿Por qué? Porque la actividad que van a tener estos profesionales del futuro no va a ser una actividad continua, va a ser intermitente, armada y manejada alrededor de proyectos específicos en los cuales se arman equipos, se traen temporales, trabajan por 2 o 3 años, producen un cierto resultado, se disgrega nuevamente y se reconfigura de maneras totalmente distintas. Algunos de ustedes que han trabajado en temas de consultoría como profesionales independientes saben que eso es lo que se hace. Pero ahora, ¿cuántos de ustedes en su universidad, en su educación, tuvieron alguna indicación, alguna formación sobre cómo manejarse en estos equipos temporales? Ninguna. Simplemente para indicar que si estamos tratando de ver el futuro de la actividad laboral y queremos realmente preparar a los estudiantes de una manera distinta, vamos a tener que tener una serie de innovaciones muy grandes en la forma en las cuales enseñamos en las universidades. La pregunta que hizo usted sobre capacidades digitales precisamente es una de ellas, porque todo este trabajo cooperativo, trabajo independiente, depende en gran medida en la actualidad de la habilidad de utilizar plataformas digitales. Una de mis hijas trabaja en Amazon Web Services y yo veo cómo operan, cómo trabajan, cómo acá. Es absolutamente impresionante cómo en cualquier parte del mundo están en contacto los unos con los otros, trabajando simultáneamente en 5 o 6 proyectos a la vez y lo hace desde su casa o viajando en cualquier otro lugar. Eso lo aprendió trabajando ya, pero caramba, qué maravilloso sería que las universidades por lo menos dieran una idea y prepararan de alguna forma a estos nuevos profesionales para trabajar de esta manera. En fin, allí quería terminar mis comentarios sobre el tema de formación universitaria en este nuevo mundo que se nos viene y la formación profesional para el trabajo, ¿no? Es decir, considerando que el puesto de trabajo ya prácticamente va a desaparecer como institución. Como una nota a pie de página sobre este tema, como en la actualidad tenemos diseñado pensión, tenemos diseñado acceso a salud, tenemos diseñado acceso a vacaciones, beneficios, amarrados al puesto de trabajo, que cada vez va a ser más escaso o por lo menos no va a mejorar. Cuando yo escucho acá en el Perú, vamos a reducir, nuevamente esa palabrita, la informalidad, digamos, yo preferiría decir, vamos a reducir el porcentaje de trabajadores independientes que no tienen ningún tipo de beneficios, rápidamente me mato de risa. Hace 35 años que venimos diciendo eso y no hemos cambiado en un ápice ese porcentaje. Y los vientos van en contra de cambiarlo, o sea que no lo vamos a cambiar tampoco. Seamos innovadores, seamos realmente innovadores y realistas y pensemos en nuevos arreglos institucionales. Acabo de ver, para mis amigos peruanos, en este caso, recientemente en un artículo periodístico, que esta Comisión de Reforma del Sistema de Pensiones está considerando una idea que me parece genial. En el Perú, ¿qué porcentaje de las personas tienen un teléfono móvil? Cerca de 80% más o menos en la actualidad. ¿Por qué no amarrar al teléfono móvil, a la cuenta del teléfono móvil, algún tipo de contribución, de beneficio, de pago de pensiones?
Caramba, si pudiéramos inventar algo de alguna manera creativo, un nuevo tipo de desarrollo institucional, que nos permitiera usar ese tipo de actividad y ese tipo de servicio que tenemos en la actualidad, amarrándolo a la prestación de servicios de salud, a pensiones, a otra serie de cosas, de repente podríamos hacer algo interesante en nuestro país. Pero pretender crear más puestos de trabajo formales para absorber los 300.000 jóvenes que entran todos los años a la fuerza laboral, cuando estamos creando de hace 35 años que empecé a estudiar este tema, alrededor de 50.000 puestos anuales y dejando de lado 200.000, que son los que se generan su propio puesto de trabajo y que esto continuará en el futuro, pensar de que vamos a crear puestos de trabajo convencionales y estables para todos los jóvenes y todos los autoempleados de la actualidad es simplemente una fantasía. Pasemos ahora al tema de la vinculación universidad-empresa y lo que podríamos decir cómo la universidad puede producir conocimientos para las empresas. Y aquí estoy totalmente de acuerdo con el profesor Fernández. Está muy bien, tratemos de vincular a la universidad con la empresa, pero esta vinculación tiene que hacerse fundamentalmente a través de la formación de profesionales y no necesariamente a través de la transferencia de tecnología, por lo importante que es eso y porque a mí me parece que es importante, no tanto porque las tecnologías van a llegar a la empresa y las van a utilizar, no, sino porque es un mecanismo para formar mejor a nuestros estudiantes, más que el contribuir al desarrollo productivo del país. Esta idea de vincular a la universidad con el sector productivo es una idea bastante antigua, ¿no? Pero, sin embargo, y también va hasta de fines del siglo XIX, pero, sin embargo, por decirlo así, no llegó a adquirir la urgencia o la prioridad que aparentemente tiene en la actualidad hasta hace unos pocos años, yo diría no más de 2 o 3 decenios, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que ha empezado a suceder en los países desarrollados, en los países con capacidades tecnológicas avanzadas, como decía el profesor Fernández, es que en algunos campos muy visibles de la actividad productiva se ha producido una convergencia y hasta fusión entre investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación productiva. Y el tiempo entre un descubrimiento científico y su aplicación económica a través de la empresa se ha ido reduciendo a medida que pasa el tiempo. Esto es lo más visible en biotecnología, en la industria farmacéutica, en la industria electrónica, en la industria de la energía avanzada, etcétera, en la cual las investigaciones básicas muy rápidamente llegan a convertirse en desarrollos tecnológicos y estos desarrollos tecnológicos, después de mucha prueba y error, después de mucha investigación, pasan a ser innovaciones productivas. Entonces nosotros tenemos nuestros ojos fijos en eso y vemos que si juntamos a la investigación básica en las universidades con el desarrollo tecnológico, a veces en la universidad, a veces en la empresa, innovación, esto nos va a sacar adelante. Pero en realidad no es así. Como bien ha dicho el profesor Fernández, en la gran mayoría de las actividades productivas de países como España, y más aún como el Perú y los de América Latina, la vinculación entre investigación básica, desarrollo tecnológico e innovación empresarial es bastante limitada. La innovación empresarial se produce fundamentalmente, y todas las estadísticas en nuestro país lo demuestran y lo comprueban cada vez que se hace algún estudio, la innovación tecnológica se produce a través de la compra de maquinaria y equipo y de la compra de tecnología del exterior. ¿Debe la universidad realmente invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo en tratar de que sus investigaciones y los resultados lleguen a las empresas? Puede ser. Hay algunos casos en los cuales esto sí puede dar. Yo diría
Por ejemplo, el caso de productos naturales, en algunos de los cuales se está investigando en esta universidad, en la Universidad Cayetana Heredia, en la Universidad Agraria, por una razón muy sencilla. La investigación, si bien tiene un fundamento científico básico, por ejemplo, ingeniería genética, etcétera, está muy vinculada a la dotación de recursos naturales que tenemos, en primer lugar, está no solamente vinculada a la dotación de recursos naturales, sino a actividades productivas ya en marcha. Y tercero, nadie en el resto del mundo está produciendo conocimiento sobre esto. Entonces, en algunos casos puntuales y específicos que tenemos que examinar con mucho cuidado, sí tiene sentido hacer eso. Pero en otros casos, yo tengo mis serias dudas. En el caso minero que se planteó anteriormente, caramba, yo he estado mirando por algún tiempo la investigación minera. Hace muchísimos años, en los 80, hice un diagnóstico de la capacidad de investigación de lo que en esa época era el Centromin Perú, en La Oroya, como pude constatar cómo se había perdido toda una capacidad de investigación del centro metalúrgico minero más importante de nuestro país, que tenía, dicho sea de paso, una característica interesante. En el Perú, a diferencia de Chile y de otras partes del mundo como Australia, la mayoría de los minerales son polimetálicos. Quiere decir que en un mineral tengo plomo, zinc, cobre, oro, plata. En otros lugares eso es cobre, o es zinc, o es plomo. Y la razón por la cual Cerro de Pasco Corporation a partir de 1916 empezó a estudiar y para fines de los años 1920 era el centro mundial de investigación en minerales polimetálicos es que era una necesidad concreta de los minerales que se encontraban en el Perú. Entonces, si hubiera que investigar algo, bueno, caramba, sigamos esa ruta, a ver cómo podemos desarrollar tecnologías muy avanzadas, biotecnologías, lixiviación bacteriana, toda esta serie de cosas para minerales polimetálicos. ¿Por qué? Porque en otras partes no existen. Ahí veo yo una ventana de oportunidad para vincular a la universidad o a cualquier centro de investigación con las empresas. Pero realmente seamos honestos, esto es un paliativo desde el punto de vista empresarial y en segundo lugar tiene sentido solo en la medida que nos ayuda dentro de la universidad a formar mejores profesionales. Pero de allí a pensar que la universidad va a ser la fuente de nuevos conocimientos tecnológicos y tecnologías para mejorar la productividad de las empresas, hay una distancia muy, muy grande. Lo que nos falta en el Perú y en muchos países de América Latina es un conjunto de instituciones que existen en otras partes del mundo que se encargan de tomar los resultados de la investigación y transformarlos. Hace muchos años, cuando estaba trabajando en enfoque de sistemas para la política científica y tecnológica, hablaba de lo que era conocimiento básico, conocimiento potencialmente utilizable y conocimiento listo para utilizar. El conocimiento listo para utilizar es el que la empresa puede absorber e incorporar directamente. El conocimiento básico es el que da el fundamento teórico para entender y el conocimiento potencialmente utilizable es aquel que se desarrolla en universidades, en centros de investigación, etc. Lo que nos falta es el conjunto de instituciones que no existen en la medida requerida en nuestro país, capaces de transformar el conocimiento básico y conocimiento potencialmente utilizable en conocimiento listo para ser utilizado en actividades productivas y de servicios. ¿Cuáles son estas instituciones? Centros de investigación aplicada independientes. Acá tenemos 12 centros de investigación pública en el Perú, de los cuales realmente solo 2 o 3 merecen ese nombre. El resto habría que hacer una reingeniería total. Sin embargo, en otros países del mundo, estos institutos de investigación públicos, como en Argentina, como en Chile, como en Colombia, juegan un papel clave en transformar los conocimientos básicos que producen sus propias universidades o el resto de los centros de investigación básica del mundo en conocimiento potencialmente utilizable y listo para utilizar en sus países. Las empresas consultoras especializadas, estas son fundamentales, son las que toman el conocimiento y lo convierten, lo codifican de tal manera de que pueda ser utilizado directamente en el diseño de una planta, en el diseño de una maquinaria, un equipo, su utilización, la incorporación. Y sin embargo, aquí en nuestro país, por ejemplo,
la actividad consultora ha sido penalizada por una serie de normas estatales absolutamente idióticas, les digo con toda franqueza, al punto tal que un colega y compañero, antiguo compañero de estudios, me decía: el Perú es un país paradójico. Exportamos ingenieros e importamos ingeniería. Yo le digo: ¿qué cosa quiere decir con eso? Muy sencillo. Las licitaciones públicas para plantas de energía, irrigaciones, carreteras, todos tienen unos requisitos tan grandes que solo las grandes empresas internacionales pueden intervenir y ganar, digamos, competir y ganar con éxito. ¿Qué es lo que hacen estas empresas internacionales? La primera cosa que hacen, contratan ingenieros peruanos desempleados. Entonces, nosotros les exportamos y luego les compramos nuestros propios ingenieros en vez de favorecer el desarrollo de firmas de ingeniería local en nuestro país. Centros de formación técnica avanzada, empresas que presten servicios de calidad. Tenemos solo 2 o 3 empresas que prestan servicios de control de calidad en nuestro país, que son de alto nivel y certificadas a nivel internacional. Entidades de apoyo en temas de propiedad intelectual, sistemas de información y extensión tecnológica, etc. Entonces, lo que realmente sucede es que nos falta todo un conjunto de instituciones intermediarias entre la producción y la utilización de conocimientos. Ocasionalmente la universidad puede llenar uno de esos vacíos institucionales en casos muy puntuales específicos, pero sería mucho más sensato que la universidad promueva el desarrollo y la creación de este tipo de instituciones intermediarias que no tenemos en la actualidad. Yo no he visto todavía ninguna investigación universitaria que trate de analizar y evaluar el desempeño de los institutos públicos de investigación en nuestro país. Ni una. Ese es el tipo de función que creo yo. Más que el tratar de vincularse directamente, es evaluar lo que existe, diseñar mejoras, proponer políticas públicas, proponer la creación de instituciones faltantes, más que tratar de llenar el vacío directamente. Además, solamente una nota a pie de página, ya mencionó eso también el profesor Fernández, la desconfianza de las empresas en utilizar los conocimientos producidos por universidades locales, desconfianza tanto por la calidad, pero también por el tema de confidencialidad. Yo cuando he entrevistado a empresarios me dije: ¿cómo voy a contratar a esta universidad si el profesor se me va y al día siguiente está haciendo este mismo trabajo para mi competidor y yo le he pagado para que instruya a mi competidor? No tenemos acuerdos de confidencialidad lo suficientemente claros, que sí se dan de una manera mucho más clara en las empresas privadas de consultoría, porque la universidad tiene la misión de difundir conocimientos y es una cosa que genera cierta desconfianza en parte de los empresarios. Además, el riesgo utilizado, en fin, hay toda una serie de factores que superar que sugieren que la labor de la universidad sería mucho más productiva si ayudara a crear las instituciones que están faltando en vez de tratar de llenar esos vacíos. Quisiera terminar simplemente con algunas conclusiones de carácter general sobre estos 2 tipos de cambio. El primero es el tema de cambios en la formación profesional, cambios en el futuro del empleo, todo lo que se nos viene mucho más adelante. Ese es un primer conjunto de cambios. Y en segundo lugar, los cambios que son necesarios para poder cerrar la brecha entre la producción de conocimientos locales y la adaptación de conocimientos de fuera, pero haciéndolo localmente para satisfacer las necesidades de la empresa, que muchas veces la ponen bajo el rubro de vinculación universidad-empresa. Aparte de estos 2 temas, yo creo que la universidad, como bien decía al final de su exposición el profesor Fernández de Lucio, tiene la función de hacer una reflexión más profunda, más sistemática, más orientada hacia el futuro sobre el papel de la universidad en este nuevo mundo laboral, en este nuevo mundo tecnológico que se nos avecina. Y yo creo que el papel principal, más que tratar de formar profesionales para que consigan puestos de trabajo, que sabemos eso van a cambiar radicalmente y la formación que les damos no va a ser la que al final necesiten o terminen utilizando en el futuro. Y también
sabiendo eso y conociendo que esta vinculación entre universidad y empresa tiene que ser solo ocasional, puntual, y no es la respuesta institucional adecuada, que tenemos un conjunto de instituciones faltantes, lo que yo creo es que, cumpliendo su misión orientadora, su función de contribuir al desarrollo nacional, al conocimiento mundial y a reflexionar críticamente, la universidad debería dedicarse a estudiar en gran medida estos temas de carácter institucional, de carácter de mirada hacia el futuro y ofrecer a la ciudadanía en general, al país en general, un conjunto de ideas y planteamientos y conocimientos sobre lo que se nos viene y qué implica eso para las diversas instituciones que necesitamos en el país para poder generar y utilizar conocimiento de manera adecuada. Con esto quisiera terminar y encantado de contestar algunas preguntas que ustedes consideren hacer. Bien, mire, trataré, no puedo agruparlas todas. Trataré de contestar algunas de manera telegráfica, así es que encantado, si en cualquier otro momento quieren ustedes una ampliación, tendré a través de mi página web, pueden ubicarme sin ningún problema. Hay una pregunta, la primera es ¿cuál debe ser la función de los programas de posgrado respecto a la formación para el sector productivo? Dice aquí. Lo mismo que decía anteriormente, los programas de posgrado, yo creo que si consideramos esta idea de formación continua a lo largo de toda la vida profesional, debieran hacerse de manera mucho más puntual, mucho más específica, dependiendo de la rama de actividad en que está uno. Si yo soy un ingeniero mecánico, lo que quisiera saber es qué es lo que ha pasado con automatización, cómo está evolucionando esto. Ya en mi época eran las máquinas de control numérico, ya, pero eso pasó a la historia. En fin, yo quisiera saber cada cierto tiempo en un programa de posgrado, una vez que me entregaron mi cartón, qué es lo que está sucediendo en el campo específico en el cual estoy desempeñándome, porque de repente no es el mismo que estudié. Entonces tendríamos que pensar en unos posgrados mucho más modulares y aquí es donde hay oportunidades sumamente interesantes para la educación a distancia mezclada con la educación presencial. O sea que habría que pensar eso. Y ahí paso directamente al tema de la ley universitaria que en este contexto. La ley universitaria lo que hace es codificar, mira, introducir algunos cambios necesarios exclusivamente en el tema de calidad, pero como todas las leyes en nuestro país y en muchos países de América Latina, son excesivamente reglamentaristas. El legislador está pensando, ¿cómo puedo evitar este comportamiento específico y todo? Y al hacerlo, nos amarran. Y amarran a todos. La ley universitaria en ese sentido, por ejemplo, les doy un ejemplo muy claro. Las universidades públicas tienen que pagarle a sus profesores de acuerdo a la escala de los magistrados del Poder Judicial. Una ley que no se ha cumplido porque es imposible financieramente, pero está en la ley. ¿Por qué? ¿Y por qué los magistrados del Poder Judicial? ¿Por qué no los policías? ¿Por qué no pagarle lo mismo que pagarle, a qué le voy a decir yo, a los empleados de aduanas? Estas tonterías que se ponen en la ley, lo que debieran decir, señores, la universidad tiene la total libertad de poner los sueldos que le dé la gana a los profesores, altos o bajos. Eso sí, son recursos públicos sujetas a evaluaciones y a criterios de evaluaciones de desempeño, de tal manera que no se le dé a uno a otro, pero por evitar algunos problemas y por se crean normas absolutamente absurdas. Y no solo esas, hay la norma de los 70 años para los profesores, como yo tengo 73, eso ya empieza a preocuparme, pero no enseño en una universidad pública, así es que no me afecta directamente. Pero en fin, la ley universitaria va en la dirección correcta en el sentido de insistir en calidad, pero va en una dirección correcta de una manera totalmente absurda, como lo hacen todas las leyes que nuestros ilustres legisladores pasan en la mayoría de países de la región. ¿Cómo analizar la percepción y valoración que tienen los estudiantes universitarios sobre sus posibilidades de encontrar empleo a corto plazo? Bien, muy claro, ahora ya tenemos un portal sobre empleo de corto plazo que sirve para saber cuáles son las profesiones que están en demanda ahorita y cuánto están pagando. Suficiente, no necesitamos nada más, cada uno tome su decisión, pero eso sí, que se dé cuenta que no va
dentro de 4, 5, 7 años, primero, tener un puesto de trabajo como el que está accediendo en la actualidad, ni le van a pagar lo mismo. Tiene que esperar mucho más inestabilidad y mucho más cambios radicales en lo que es el trabajo. ¿Cuál es su opinión sobre la universidad corporativa? Eso no es universidad. La universidad corporativa es una empresa con fines de lucro cuyo objetivo es ganar la mayor cantidad de plata para sus accionistas. Para mí eso no es universidad. Lo siento. ¿Cómo articular las habilidades que usted menciona del desarrollo de la región teniendo en cuenta que la mayoría del tejido empresarial son micro y pequeñas empresas? Bueno, aquí es donde realmente se requiere mucha creatividad. Las micro y pequeñas empresas son de todo tipo. Hay desde... Bueno, para empezar, yo no considero a la microempresa una empresa. Para mí una empresa es la que genera excedente, que quiere decir que mis ingresos son mayores que mis costos, que me permite un cierto proceso de acumulación, de inversión, ahorro, etc. Pero la mayoría de microempresas son mecanismos de supervivencia. Son cosas que las personas se ven obligadas a hacer para poder llevarse el pan a la boca todos los días. Dignificar eso como empresa me parece realmente contraproducente y hasta un poco, ¿cómo les podría decir?, hipócrita, para ponerlo de una manera muy clara. ¿Por qué? Porque en realidad estas personas que están trabajando en estas microempresas lo que requieren es apoyo de otro orden. La pequeña empresa sí es distinta. Hay un empresario, yo conozco muchísimos de todos los que trabajan en carpintería, los que trabajan en gafitería, a ellos se les puede hacer una gran cantidad, el Estado debería dar servicios de capacitación en línea, servicios de información, servicios de gestión, programas de financiamiento. Hay toda una gama de posibilidades que existen que pueden empezar a hacerse de manera gradual en determinados sectores. Esto no es muy complicado ni muy difícil, pero requiere quizá la cosa más ardua. Un cambio de chip mental, un cambio de estructura, un cambio de planteamiento. Y una de las cosas que más daño ha hecho es considerar que los microempresarios, no hablo de los pequeños empresarios, son empresarios heroicos que van en contra del Estado y a pesar de las regulaciones, falso. Son realmente personas que merecen todo nuestro respeto por su, digamos, capacidad de innovación y sus estratagemas, como decía antes en la exposición, para sobrevivir. Pero no es que sean empresarios, que un microempresario de poco a poco por su propio esfuerzo va a subir. Al discutir sobre la empleabilidad juvenil y temas de desempleo parecida que estamos pensando particularmente en graduados profesionales, pero sabemos también que hay jóvenes que no van a seguir estudios profesionales. ¿Qué reflexión? Eso es importantísimo. Yo creo que hemos sobrevalorado la educación profesional de una manera excesiva. Yo creo que ahora ya sí tenemos la posibilidad, y un artículo que no traje, es un artículo que acabo de revisar de uno de los primeros creadores de los MOOCs, de los Massive Online Courses, estos que se dictan, uno de los fundadores de Udacity. Udacity, creo que conocen esta plataforma de enseñanza de cursos universitarios a distancia. ¿Sabe lo que dice ese señor? Esto es un fracaso. Los cursos universitarios a distancia no funcionan. Lo que sí funcionan son los cursos cortos especializados por temas. Lo que está haciendo Udacity ahora es desplazarse de competir con las universidades y darle servicios a las empresas. Decirles, la mayoría, por ejemplo, en el campo de plataformas digitales, para entrenar codificadores, para entrenar diseñadores, hay cursos modulares muy puntuales que las empresas le están pagando a Udacity para que entrene a distancia a sus empleados y lo complemente con apoyo técnico después. Esto se puede hacer en prácticamente todas las profesiones. Por ejemplo, volviendo al tema de los teléfonos celulares que hablábamos, si dijéramos, vamos a hacer un programa especial para los gasfiteros, digamos, en este momento. Este módulo de enseñanza virtual tiene conexiones domiciliarias, conexiones industriales, todo este asunto de acá, y lo vamos a pasar a su número de teléfono, le damos un código. Si usted completa todos estos cursos satisfactoriamente y luego rinde un pequeño examen en línea, o rinde usted un pequeño examen personal, usted tendrá acceso a información, capacitación adicional en persona, financiamiento,
la certificación de que usted es un gafitero de primera y que por lo tanto usted puede utilizarlo, etc. Hay que ser un poco más creativo y utilizar toda esta gama de posibilidades que nos da para la mayoría de personas que no requieren o no quieren tener un título profesional. Ahora, pasando a una broma que me parece importante en este sentido, acá, como me decía un amigo cuando yo hablaba de esto hace tiempo, no, Francisco, es que tú estás realmente despreciando y no le estás dando la debida importancia al deseo del estatus que te da un título profesional, un cartón profesional. ¿Cómo resolvemos eso? Le dije, mira, la manera más sencilla es que junto con su certificado de nacimiento le den un título profesional a todo peruano. Y ya resolvimos el problema, que lo ponga el cartón en su pared y se acabó. Ya todos son profesionales y que, bueno, van a escoger los padres y darle la oportunidad que a los 12 años pueda cambiar de cartón, si quiere. Lo que quiero decirles es que cuando tenemos respuestas de esta naturaleza, tenemos que darles vueltas y no pensar en que esto es un impedimento, sino buscar la manera de... Y bueno, y las dos últimas preguntas. Es cierto lo que usted dice, los peruanos somos hábiles en todo sentido. Ya habla de la minería, ¿no? Pero es que aquí... Por eso yo no uso o trato de no utilizar la palabra informal y cuando la uso la pongo entre comillas. Yo hablo ilegal. Esos 300.000 mineros que menciona el señor en su pregunta son ilegales. Están depredando, están contaminando, están haciendo cosas contra la ley. Entonces digamos lo que son. No les pongamos la etiqueta de informales que pareciera nuevamente gracias a un señor que escribió un libro en 1985 que es una cosa de honor. No, son ilegales. Entonces, tratémoslas como personas que están violando la ley y veamos qué es lo que se puede hacer, darles otras oportunidades dentro de su mismo sector, en otros sectores, pero para eso deberíamos tener realmente un Estado capaz de poder hacer cumplir las leyes, sobre todo en esas zonas más alejadas. Y la última que creo que me queda es, ¿usted considera que la ley 30220 es la oportunidad de generar emprendedores del país? Ilústreme, yo tengo muy mala memoria. ¿Cuál es la ley 30220? La universitaria. Imagina, yo la conozco como ley universitaria, Fabiola. ¿Es la oportunidad de generar emprendedores que el país necesita? No. La ley universitaria, la ley 30220, no tiene que ver nada con los empresarios. Y gracias, todos los días se aprende algo. Señores, muchísimas gracias. Le toca el turno, creo, ahora.